Ok, excelente. Pues vamos a comenzar. Muy bien, entonces el día de ayer les pedí que se instalaran Git y que abrieran una cuenta en GitHub. Eh, Algunos se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene en qué manera afecta digamos, aplicaciones móviles o aplicaciones web, de qué manera me ayuda? Y básicamente la respuesta es que en nada de las dos cosas, o sea, no me ayuda a desarrollar aplicaciones. En lo que me va a ayudar y en lo que viene en la descripción del sitio oficial de JIT es que este es una aplicación que me ayuda a gestionar las versiones de los proyectos que yo voy desarrollando, o estamos hablando de proyectos de software, ¿no? Entonces, ya en resumidas cuentas, ¿qué es JIT? Pues es una aplicación de uso libre, ¿sale? Que me va a ayudar a administrar la manera en que yo voy desarrollando un proyecto de software en cualquier tipo de lenguaje y que me permite también controlar digamos, el trabajo colaborativo, ¿sale? Entre los proyectos, pues para que yo vaya administrando la manera en que se suministran cambios, en lo que se realizan actualizaciones, viendo cómo se van desempeñando mis colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirve JIT. Entonces, el día de ayer ya les anexé a la plataforma un video para que ustedes lo pudieran revisar de la manera de cómo instalar JIT. Realmente no tiene mucha complicación. JIT funciona para cualquier plataforma, sistema operativo, Linux, Windows o el Mac. Y la idea es que nosotros vayamos creando repositorios ¿cómo se llama? De código. Y estos repositorios pueden ser locales y los puedo yo sincronizar con repositorios en la nube, de tal suerte que tanto voy trabajando de manera local en mi equipo, como voy subiendo esas actualizaciones a un repositorio en la nube. Y en cualquier momento, en cualquier lugar, si yo necesito acceder al código, descargarme el código para trabajar o subir alguna actualización, pues yo lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier ubicación, simple y sencillamente teniendo acceso al servicio de web. ¿Ok? ¿Esto cómo afecta nuestro trabajo en el curso? Bueno, pues como ustedes bien saben, ya vamos a aproximarnos a la entrega de su primer producto, ¿vale? Que tiene que ver con el diseño de una interfaz. Y esto lo vamos a hacer de manera colaborativa, es decir, vamos a trabajar en parejas, como lo hemos hecho en el último proyecto. Y la manera en que va a estar trabajando y que voy a verificar que los dos estén trabajando, pues es precisamente accediendo a su proyecto en su repositorio en la nube. ¿Ok? Entonces es importante que tengan en consideración cómo vamos a trabajar con JIT. ¿Vale? Entonces, ya por ahí deben tener una cuenta de GitHub. Si no la tienen, les pido por favor que lo abran en el menor tiempo posible para que puedan estar a la par de sus compañeros que ya tienen su cuenta. ¿Ok? Entonces, lo primero es tener instalado GitHub, perdón, tener instalado Git y vamos a empezar a crear un repositorio local en esta sesión y van a ver cómo es que funciona Git y los comandos básicos de Git. ¿Vale? Entonces, vamos a crear una nueva carpeta. Voy aquí a hacer un acercamiento para que vean el trabajo. Y le vamos a poner aquí proyecto 1. ¿Okay? El proyecto 1 puede ser de lo que nosotros queramos, no importa de qué. En este caso, lo que vamos a hacer es pues agregar algunos archivos, no importa cuáles vamos a agregar, por ejemplo, un HTML. ¿Okay? Para eso vamos a ocupar un editor de código. Podemos utilizar el que nosotros queramos, no es ahorita relevante que. Vamos a ver, aquí está.
bien. Lo arrastro a mi editor y aquí está ya mi carpeta. Y yo lo que quiero crear es una HTML. Y vamos a ver. Ok, entonces aquí vamos a crear nuestro primer archivo. Se va a llamar index.html. Ya tenemos ahí el index. Ok. Y creo un documento de HTML. Ok. Um, Vamos a ponerle aquí un encabezado. Bienvenidos a mi página web. Ok, ya está. Entonces ya tenemos ahí nuestro primer archivo. Si yo verifico aquí el contenido de mi carpeta, pues observaremos este archivo que acabo de crear. Hasta este momento no he utilizado GitHub, Git para nada. Ahora es cuando lo vamos a empezar a utilizar. ¿Vale? Yo puedo utilizarlo a través de comandos, ¿vale? Directamente sobre el bash que nos provee Git. Una vez que yo lo instalo, estas opciones van a aparecer en mi menú, ¿vale? O lo puedo trabajar directamente en la consola o en PowerShell, como yo quiera, ¿vale? Tenemos que verificar si ya está instalado. Es evidente que ya está instalado en mi equipo porque ya aparecen las opciones. Pero si no estuviera, por ejemplo, trabajando en Windows, pues necesitaría checarlo a través de una consola, ¿no? A ver si es que ya lo tengo ahí instalado. ¿Vale? Entonces decimos git, ver, version, bueno, ok, no lo reconozco aquí. Podemos abrir esto. Y evidentemente aquí sí va a estar trabajando, ¿no? Entonces version, ahí está. Entonces me dice que yo tengo instalado en mi equipo la versión 2.29.1. ¿Vale? Con esto ya verifiqué que está Git trabajando. ¿Sale? Pero hasta este momento igualmente pues no he hecho nada que tenga que ver con un repositorio local. Entonces el primer comando que vamos a verificar, ¿vale? Es git init. Es decir, cuando yo empiezo un proyecto y quiero crear un repositorio local, entonces empiezo creándolo. Es decir, eh, eh, estoy definiendo el inicio de mi proyecto en un repositorio local y observen inmediatamente que aquí en mi carpeta que está acá atrás, en mi carpeta del proyecto que se llama Proyecto 1, se crea como una carpeta oculta que se llama .git. ¿Vale? Entonces físicamente cualquier cosa que yo vaya creando en mi carpeta de proyecto y que en algún momento agregue a mi repositorio, se va a ir creando una copia y el historial de todas esas actualizaciones, de todos esos commits que yo voy a agregar, se van a ir almacenando en esta carpeta oculta. ¿Vale? Yo modifiqué mi sistema operativo para que vea las carpetas ocultas para que ustedes puedan identificar que ya tengo ahí un repositorio creado, ¿sale? Entonces en este momento yo ya tengo un repositorio local creado, ¿sale? Sin embargo, este repositorio no tiene nada, está vacío, ¿sale? Necesito agregar elementos a ese repositorio. ¿Cómo los creamos? Más bien, ¿cómo vamos agregando elementos? Bueno, pues ahí ahí vamos a utilizar nosotros nuestros comandos, ¿vale? Entonces, observemos nuevamente. Y cuando yo creé mi repositorio, en ese momento, observen, aquí en el path, ¿sale? Donde está ubicado mi proyecto, se agregó un nombrecito, ¿sale? A un lado del path, que dice master, ¿vale? Esto es porque automáticamente cuando empecé el proyecto se vinculó algo que se llama branch, una rama, ¿sale? Se creó una rama
principal del tiempo, ¿vale? Si nosotros vamos a la página oficial de Git, se darán cuenta que aquí ponen un gráfico donde lo que se observa es unas líneas, ¿no? Unas líneas de colores y todo digamos que una pila, ¿no? De códigos, ¿no? Que se van aquí creando. Bueno, la idea es que cuando yo creo un proyecto, se crea una rama principal, ¿sale? Sobre la cual se van a ir desprendiendo diferentes ramas. Esas ramas normalmente pertenecen a colaboradores que hacen, digamos, desarrollo sobre el código que viene sobre una rama principal, ¿sale? Como en el caso de esta línea roja, esa pareciera que es la rama principal, y en algún punto de esa rama se creó una línea alterna, ¿sale? Es decir, se creó una nueva rama porque quizás un nuevo colaborador agregó otras funcionalidades, ¿ok? Más adelante en esa línea del tiempo, ustedes pueden ver que se crea otra rama nueva, ¿no? Está identificada por otro color, ¿sale? Es decir, se crea una copia del trabajo hasta este punto y empieza a trabajar. Observen también que en algún momento estas dos líneas nuevas, estas dos subramas que se crearon, se unen en un punto. Quiere decir que hay posibilidad de unir los trabajos, ¿vale? Y finalmente, una vez que se unieron estos dos trabajos, esas dos colaboraciones, ese código se inserta, se crea, más bien se añade, se integra a la rama principal, ¿sale? Entonces, la idea es que estas líneas se llaman branch, ramas, ¿no? Y que simulan la manera en cómo va creciendo nuestro proyecto. Normalmente cuando nosotros no trabajamos de manera colaborativa, lo que hacemos es agarrar y decir, no, pues a mí me toca, por ejemplo, hacer tal formulario, parte de la interfaz. No, pues a mí me toca hacer la base de datos. Otro, no, a mí me toca hacer los controladores de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, cada quien por su lado hace lo que le toca de proyecto y por ahí hay uno sacrificado del equipo que dice, pues a ver, pásenme todas sus modificaciones y las integra, ¿no? Y una vez que las integró a mano ahí como pudo, si se desea modificarlo nuevamente, entonces les manda a todos una copia, a lo mejor por correo o por USB cuando estamos presentes o como sea, y tienen todos una versión incluso distinta entre todos ustedes, pero al final del día quien se lleva la carga máxima es pues quien integra todo, ¿no? Porque pues tiene que estar abriendo cada uno de los proyectos, tiene que estar viendo dónde están las modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para que no se realice esto de manera manual, entonces es que existen este tipo de aplicaciones. Bueno, regresamos entonces aquí. Ya vimos que cuando inicializamos ¿cómo se llama? Un repositorio local, ¿sale? Utilizamos git init, ¿sale? Automáticamente se crea la rama master o la rama maestra, ¿sale? Y ahora toca empezar a agregar cosas, ¿sale? Antes de que agreguemos nada, necesitamos saber cuál es el estatus de nuestro repositorio y eso lo sabemos o eso lo podemos identificar a través del comando git status. ¿Vale? Cuando yo digo git status, me va a mostrar un informe comparando dos cosas, el contenido de mi repositorio y la carpeta del proyecto. De tal manera que aquí me va a decir, ¿sale? Untracked files, es decir, los archivos que no se han preparado para agregarse a mi repositorio, ¿sale? Entonces acá me dice utilizar git add y el nombre del archivo para incluirlo, ¿sale? Para incluirlo más adelante como un commit, ¿sale? Y acá me va a mostrar el listado de archivos que no se han agregado a esa etapa, a esa parte que se le conoce como el stage, ¿vale? Entonces, de ninguna manera he agregado este archivo, existe dentro de mi carpeta de proyecto, pero no existe dentro del repositorio, ¿vale? Entonces tengo que agregarlo. Por lo tanto, utilizo el comando que me dice ahí que yo tengo que retomar, ¿vale? Y ese comando es git add. Con git add yo agrego esos archivos, los preparo
al stage en una etapa que se llama el index, ¿vale? Tengo dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, poner git add y luego el nombre del archivo, en este caso es index.html, o poner git add y punto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, cuando yo agrego directamente el nombre, le estoy diciendo allí que va a entrar a la etapa de index ese archivo en particular. Cuando yo agrego punto es como un comodín, le estoy diciendo que todos los que no estén todos los que estén en un tracket, entonces van a pasar a la etapa de index para prepararse como un commit, ¿sale? Es decir, la etapa de index es como sacar una copia, ¿sale? De nuestras modificaciones en la carpeta de proyecto, preparándolas para integrarse al repositorio. Y es lo que vamos a hacer ahorita. O sea, le digo git add index, ¿sale? Y entonces ya pasará a la etapa ¿cómo se llama? A la etapa del index, listo para hacer un commit. Ahí ya lo agregué ya está, digamos, agregado al stage del index. Y entonces yo, por ejemplo, si paso nuevamente el status de mi repositorio, ella dice que ya está listo, ¿sale? Para agregarse a mi repositorio como un commit, es decir, ya está listo para que se cree una especie de hito, ¿no? Un hito es un evento importante, sale en una línea de tiempo, es decir, si nos vamos a nuestro diagrama visual que estábamos viendo en la página, ¿vale? Cada cosa, cada montoncito aquí de documentos que parece ser código que nosotros vemos en este árbol, son commits, ¿vale? Es un evento importante y en ese momento se crea un registro, un respaldo de lo que está en mi carpeta de proyecto, se crea un respaldo en la carpeta del repositorio, ¿vale? Entonces todos estos que nosotros estamos observando son commits, son momentos importantes en el desarrollo del proyecto, ¿vale? ¿Cuándo podemos hacer commits? Cuando nosotros lo deseamos, cuando nosotros consideramos que lo que acabamos de hacer es relevante o es importante para el proyecto, ¿vale? En este caso, el crear un archivo, pues es importante. Acá me dice nuevo archivo, ¿ok? Si tenemos que hacer una modificación, porque a lo mejor no se observa de manera correcta un banner o cualquier otra cuestión que tenga que ver con trabajo de mantenimiento, también es un evento importante, ¿no? Si yo tengo que desarrollar todo un formulario y nada más agrego una etiqueta, pues evidentemente es una modificación, pero no es relevante el agregar una etiqueta si es que yo voy a desarrollar todo un formulario. ¿Ok? Entonces hay que determinar en qué momentos hay que hacer los commits. Normalmente los commits se realizan cuando he realizado, por ejemplo, la creación de nuevos archivos, de nuevos componentes para mi proyecto, o cuando he realizado modificaciones completas, es decir, una tarea que tuvo un fin y que me deja en un estado de funcionalidad de mi aplicación, ¿vale? En este caso, pues hemos solamente creado un archivo. Aún así, no está agregado a nuestro repositorio, pero ya está listo para hacerlo. Es decir, ya saqué ahí una copia del estado de mi carpeta de proyecto y ya puedo crear un nuevo hito, ¿sale? Y eso lo hago a través del comando git commit, ¿ok? Cada que yo creo un commit, este va acompañado de un texto que describe qué se hizo. Por ejemplo, aquí digo index.html creado, ¿ok? Así que cuando yo, por ejemplo, vea el log de mi repositorio, lo que podré identificar van a ser estos mensajes. Y así sabré bien a bien qué fue lo que se hizo en cada uno de esos momentos. Ahí he creado mi primer commit y me muestra ya un mensaje, ¿no? Me dice, se agregó un commit a la rama master, le asigna un identificador que es un código alfanumérico,
¿sale? Me da un resumen aquí, un archivo cargado, 9 inserciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya tengo algo dentro de mi repositorio. Si yo doy nuevamente git status, ahí me dice que la rama master no tiene ningún otro commit, ¿sale? El árbol está limpio, es decir, esa etapa de preparación, ¿sale? De mis archivos o de las modificaciones que yo voy creando, que estén listas para entrar a mi repositorio, pues está limpio, ¿no? No hay nada, no hay ninguna modificación. Es decir, mis dos carpetas, tanto la de proyecto como la de mi repositorio, están sincronizadas, tienen lo mismo. ¿Vale? ¿Cómo identifico cuántos commits tengo que he hecho? Pues simplemente digo o utilizo el comando git log. ¿Ok? Con git log yo lo que observo, ¿sale? Es la cantidad de commits que yo haya hecho, ¿sale? ¿Quién los realizó? ¿Ok? ¿Cuándo se realizaron? ¿Y cuál es el mensaje, ¿sale? Que está asociado a ese commit. ¿Ok? Y bueno, pues cada uno de los comandos tiene, ¿cómo se dice? Aquí vamos a ver. Eh, tiene algunos parámetros que me ayudan, por ejemplo, a ver el esquema de manera reducida. Pues ahorita no tenemos tantos commits y por lo tanto, pues el modo resumida no varía tanto con el modo verbose, es decir, el que contiene toda la descripción, autores y fechas. Y lo mismo si yo también quiero observar el gráfico de mi repositorio, pues ahorita no tiene muchos commits como para que yo vea la línea del tiempo que se ha creado, sale a partir de la cual se va creando una especie de árbol como la que yo observé, sale en la página oficial de JIT, ¿vale? Bueno, pues ahí ya tengo mi primer archivo. ¿Qué pasa si yo sigo trabajando? Si yo sigo trabajando aquí en mi proyecto, pues abramos nuevamente nuestro editor. Normalmente este editor que estoy trabajando, que es el Sublime Text como Visual Studio Code, están asociados en la manera en cómo trabaja JIT, ¿sale? De tal suerte que si yo agrego un nuevo archivo y acá le digo, por ejemplo, estilos.css, lo guardo, ¿sale? Y aquí le digo estilos.css, ¿ok? Observen cómo también me agrega algunos indicadores visuales. Aquí yo ya agrego lo que sea, por ejemplo, font size, ¿no? Le digo 2rem. Ustedes observan, realmente ahorita no es importante cómo se ve o cómo se observa. Lo realmente importante es cómo trabaja JIT. ¿Vale? Entonces ahí ya agregué un nuevo archivo. ¿Ok? Visualmente aquí se observan algunos indicadores. ¿Vale? Estos puntitos de acá me indican que dentro de la carpeta se suscitó algún evento relacionado con JIT, por lo cual hay alguna diferencia entre el contenido de mi proyecto y el contenido del repositorio. ¿Vale? Si yo lo quiero ver en la línea de comandos, ya saben, utilizo git status para notar cuáles son esas diferencias y observen, aquí me dice en la rama master hay algunos archivos que no han sido agregados a la etapa del stage y ese archivo, por ejemplo, es estilos.css. ¿Ok? Y me mandan las nuevas, y me mandan nuevamente, digamos que la sugerencia, ¿no? Para agregarlo, utilice git-add para que ya se agrega a la etapa del stage. ¿Vale? Pues nuevamente seguimos las instrucciones, digo git-add, punto, ¿no? Su rato utilicé directamente el nombre del archivo y ahora utilizo punto. Entonces puede ser que alguna adecuación o modificación este, que se realice dentro de mi proyecto tenga que ver con editar a lo mejor varios archivos, ¿no? Agregar archivos, quitar archivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si yo no identifico bien a bien cuáles son esos archivos que acabo de modificar, simple y sencillamente le digo git
git espacio punto, y entonces todo lo que haya sido modificado, todo lo que haya sido agregado o eliminado, se va a preparar dentro de la etapa del stage para que pase después a un commit. Entonces ahí agrego todo, nuevamente le doy git status, ok, observen que ahí ya ya se agregó, sale y está listo, ¿vale? Está listo para pasar a mi repositorio, ¿sale? Al stage. Bueno, pues entonces lo hacemos y digo git commit, mensaje, y ahí digo estilos.css creado. Y ya tengo mi segundo commit. ¿Cómo lo consultamos? Pues acuérdense con git log. Puede ser git log one line, simple y sencillamente para que vea el listado de commits. Lo primero que vemos es el identificador del commit. Luego vemos, ¿sale? El nombre, por ejemplo, del archivo modificado, perdón, el nombre del mensaje, más bien el mensaje asociado a ese commit, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo algo que dice head, y luego una flechita y master. Acá head, digamos que es el apuntador principal de la línea del tiempo de este proyecto, ¿sale? Está alineado con ¿cómo se llama? Con mi rama maestra, es decir, como nada más tenemos una línea del tiempo, esta rama que contiene todos mis commits está, digamos que alineada una con otra. Puede ser que ya, como ya lo vimos en el diagramita, haya varias ramas y no todas necesariamente apunten a la rama maestra, ¿vale? Y lo mismo podemos hacer aquí, OneLine, tratar de ver el grafo que se va creando. Observen que aquí hay unos asteriscos y cuando nosotros tenemos una rama, pues esto se ve como una línea, pero si tenemos dos o tres ramas, aquí se empieza a dibujar un grafo, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si yo en algún momento digo, observen aquí ya no hay otra vez identificadores visuales porque ya está alineado mi contenido con lo que está en mi repositorio? ¿Qué pasa si yo quiero agregar más cosas? Por ejemplo, quiero agregar un párrafo. Entonces digo, pues aquí le escribo un parrafito. No me importa el contenido, simple y sencillamente lo que quiero es agregarle contenido a mi página. Sale, nuevamente, observen, ya se creó una modificación. Ok. Si yo lo checo otra vez con git status, nuevamente va a decir que hay algunas modificaciones que no se han agregado, ¿sale? A la etapa del index y por lo tanto no han pasado al stage. ¿Sale? Y acá me marca, dice modificación o modificado y me dice index. Si yo agrego una modificación en mi hoja de estilos, por ejemplo, quiero font family, un font family que diga Arial, guardamos la modificación. Si yo otra vez veo el git status, ahí me va a decir modificación, estilos.css, index.html, ¿sale? Si yo creo un nuevo archivo, por ejemplo, en este caso, un archivo de JavaScript, ahí está. Y aquí creamos un mensajito de hola mundo. Ok, observen, aquí ya aparece también visualmente en el editor. Y si yo veo aquí en git status, pues también me va a mostrar que ahí ya hay un archivo que se agregó. ¿Vale? Entonces, el git status en todo momento me da una idea de qué se hizo, qué modificaciones, perdón, cuál es el estado entre el repositorio, mi repositorio de Git local y la carpeta de proyecto y me marca un resumen de qué cosas hay de distinto, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, ya observar de manera más detallada en qué consisten esas modificaciones, utilizo el comando git diff, ¿vale? Y entonces entra a una especie de editor de textos
no lo es, pero tiene, digamos que la apariencia, ¿vale? Donde me muestra digamos, un listado más detallado de qué es lo que, de qué es, en qué consisten esas modificaciones, ¿vale? Por ejemplo, acá dice, ¿vale? Estilos.css y observen cómo ahí en color verde, ¿sale? Acá muestra un signo de más, me muestra la modificación que se agregó, ¿sale? Y luego en el index, ¿sale? También me muestra el párrafo que yo agregué, ¿ok? Entonces, ahí ya me muestra, digamos, a detalle cuáles fueron las diferencias entre lo que yo tengo en mi carpeta de proyecto y lo que está en el repositorio, ¿vale? Lo mismo pasaría si, por ejemplo, dentro de mi index HTML yo digo, ah, no, ya no me gusta este encabezado, lo voy a modificar y en lugar de que digo bienvenidos a mi página web va a decir inicio, ¿vale? Nuevamente estamos aquí, gdiff, y observen, ¿vale? Entonces hace la comparación, ah, bueno, pues en el repositorio, en lugar de que esté, bienvenidos a mi página web, ya está inicio, observen que lo que se eliminó está en rojo, lo que se agregó está en verde, ¿ok? Para que vayan viendo, perdón, para que vayan checando cuál es la diferencia entre las cosas que se agregan y las cosas que se eliminan, ¿ok? Muy bien, pues entonces lo que resta es agregar todas las modificaciones y agregar el nuevo archivo a la etapa del index, ¿sale? Previo a pasar al stage, ¿sale? Entonces aquí ya tengo el resumen y digo git add. Y como les comentaba, si yo pongo un punto, entonces agrega todo esto en una sola ocasión. Ahí está. Y ahora hago mi commit. Y digo index.html estilos estilos.css modificados script.js agregado. ¿Vale? Ahora sí que ustedes lo redactan como mejor les parezca, como mejor describa lo que está sucediendo en su repositorio. Ahí está listo. ¿Vale? Ya se agregó la etapa del stage, quiere decir que de manera permanente ya está dentro de su repositorio. Si nosotros verificamos que tenemos en el repositorio, ya tenemos ahí 3 commits, ¿sale? Cada commit tiene cosas distintas, ¿sale? Y pues de esta manera va creciendo nuestro repositorio, ¿ok? Entonces, ya está aquí trabajando, si en algún momento llego a trabajar más adelante, pues puedo hacer esas modificaciones en mi repositorio, pero hasta el momento sigue en mi equipo local, es decir, no hay como tal un trabajo colaborativo. Y pues la idea de esto es que este trabajo que yo estoy haciendo, pues de alguna manera esté disponible para que otras personas colaboren, ¿sale? Y es cuando yo me apoyo de una plataforma que me sirva, ¿sale? Como un recurso para que todos puedan acceder a este proyecto, ¿vale? Ahí es donde yo les pido que ustedes, o les pedí más bien que ustedes abran una cuenta en GitHub, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes ya llenaron su formulario, ya confirmaron su cuenta, su correo electrónico, entonces quiere decir que ya tienen por ahí el acceso a uno de los repositorios. GitHub no es el único de los repositorios con Git, pero sí es uno de los más comunes, de los más completos. Aquí ustedes agregan su usuario. Ah, no, vamos a utilizar el otro. Ok. Y ya están en él, ¿sale? Pues yo tengo diferentes proyectos que he desarrollado en otras clases o para otros cursos. Sale cuando ustedes entren por primera vez a su cuenta de GitHub, evidentemente todo esto va a estar limpio y les va a sugerir que agreguen nuevos proyectos o que agreguen nuevas empresas
o que agreguen nuevos repositorios, ¿sale? Conforme ustedes vayan trabajando, pues aquí se irá mostrando, digamos que una línea de tiempo de la interacción que han tenido con sus proyectos dentro de GitHub o con otros usuarios, como es mi caso, ¿ok? Vamos a agregar un nuevo repositorio, ¿sale? Normalmente en la página principal se muestra ahí el botón para agregar un nuevo repositorio, o si no, también en el menú que aparece, digamos, en la parte superior derecha sobre su avatar, ahí aparece la opción de repositorios, tus repositorios, ¿vale? Cualquiera de las que ustedes quieran utilizar funciona, ¿ok? Entonces voy a crear un nuevo repositorio y la idea de crear este repositorio es vincularlo remotamente con el que yo tengo ya en mi equipo local, ¿sale? Voy a agregar entonces ahí un nombre del repositorio, ¿vale? Puede ser que coincida con el nombre de mi carpeta de proyecto o se llame de una manera distinta, ¿ok? No es obligatorio que se llame igual. Vamos a ver si está disponible mi nombre tal cual en la carpeta y ya vi que no. A ver si lo agrego así, ahí sí está disponible, perfecto. ¿Vale? Entonces, ya tenemos ahí, digamos, el nombre, luego viene una descripción y aquí dice que es opcional, es decir, no necesariamente necesito agregar ahí un texto, ¿sale? Pero sí es importante que lo agreguen, ya verán más adelante por qué. ¿Sale? Aquí le voy a poner repositorio remoto con mi proyecto 1 local, ¿sale? Como repositorio de prueba, ¿ok? Luego vienen dos opciones. Seguramente ustedes se han dado cuenta que algunas veces cuando nosotros estamos buscando alguna solución para algún código, algún bug que tenemos en nuestros códigos o algo que queremos implementar, algunas de estas soluciones precisamente nos llevan a un repositorio de GitHub, ¿vale? Cuando nosotros podemos acceder libremente al código del repositorio, clonarlo, descargar cosas, consultar todo esto, es porque seguramente ese repositorio es público, ¿sale? La idea de este tipo de plataformas es mantener una red social, pero en este caso, pues de desarrolladores, ¿no? De personas que se dedican a programar. Entonces, la idea en general, pues es mantener nuestros repositorios públicos. Puede ser que estemos trabajando en un proyecto que sea de interés privado, que no queremos que cualquier persona pueda entrar, ver, descargar, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos lo colocamos como privado. ¿Sale? Cuando es privado, nosotros invitamos expresamente a nuestros colaboradores. Cuando no, entonces queda público y cualquier persona que tenga una cuenta puede sugerir modificaciones para enriquecer el contenido del repositorio. ¿Ok? Vamos a dejarlo público y no vamos a seleccionar nada de esto. Tenemos tres opciones, ¿sale? La primera, que es el README file, sirve para agregar un archivo que contiene la descripción del proyecto, ¿sale? Luego viene también un archivo gitignore, ¿sale? Puede ser que dentro de nuestro proyecto nosotros no querramos que todo el contenido de la carpeta de proyecto se respalde en el repositorio, ¿vale? Entonces, cuando eso sucede, agregamos esas excepciones por ejemplo, de archivos o de carpetas dentro de gitignore para que cada vez que nosotros hagamos un respaldo, estas carpetas, estas ubicaciones las ignore totalmente. Y luego viene la parte choose a license, que prácticamente consiste en que nosotros agreguemos una licencia aplicable al proyecto que nosotros estamos desarrollando, ¿sale? Puede ser una licencia Apache, GNU, MIT, license, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nosotros determinamos qué tipo de licencia es la que nosotros queremos agregar. Básicamente lo que hace es agregar un documento de licencia. Todos los proyectos que nosotros realicemos y ya digamos de manera profesional deben ir acompañados de licencias, ¿sale? Eso es algo que deben tener siempre en cuenta, ¿ok?
¿Por qué es importante la licencia? Pues porque ahí determina cuál es el alcance, cuáles son, digamos, las responsabilidades que, por ejemplo, tenemos o no tenemos los desarrolladores o el dueño de la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O que, por ejemplo, si estamos utilizando cierto software, cierto lenguaje, cierto gestor de base de datos, etcétera, 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 con esta licencia nos estamos, digamos, respaldándonos que nosotros podemos hacer uso de este software sin necesidad de devengar, por ejemplo, un pago, ¿no? Esto es en el caso de software libre. Claro que si desarrollamos aplicaciones con Microsoft, con este .NET, con Xamarin, con las plataformas licenciadas o propietarias, pues evidentemente ahí sí tenemos que hacer pagos, ¿no? Pero bueno, entonces en eso consisten estas opciones, ¿sale? Ahorita no los vamos a seleccionar aquí. Vamos a crear nuestro repositorio, ¿ok? Entonces ya está creado. Este repositorio es remoto, está en la nube, ¿vale? En ningún momento hemos, digamos que, ¿cómo se dice? Vinculado nuestro repositorio local con este repositorio remoto. Nos muestra entonces varias opciones para que hagamos esa sincronización. Se me dice si vamos a crear un nuevo repositorio desde línea de comandos. Acá da los pasos, ¿sale? Uno por uno para que nosotros si no tenemos un repositorio local, pues lo creemos y luego lo vinculemos con el que tenemos, ¿sale? En nuestro caso ya tenemos un repositorio y lo que queremos es vincularlo con este, ¿sale? Entonces nos dice, bueno, en ese caso sigue estas opciones, ¿ok? Vamos a hacer lo que nos dice, vamos a agregar un acceso remoto a nuestro proyecto de JIT, ¿sale? Entonces copiamos la primera línea, la pegamos, ¿sale? Y ya agregamos un remoto. ¿Sale? El remoto básicamente es la URL donde va a estar ubicado el repositorio en la nube. ¿Sale? Luego aquí está agregando una nueva rama y la está haciendo la rama principal. ¿Sale? En las nuevas versiones de GitHub ya no existe la rama master, existe la rama main. ¿Sale? Sugiere que se use esta rama. Entonces acá dice, bueno, voy a crear una nueva rama, se va a llamar main, y esa va a ser la rama principal dentro de mi repositorio remoto. ¿Vale? Observen cómo aquí en mi ventanita, en mi consola, ya la rama activa ya no es master, sino main. Y finalmente me dice ahora git push y luego me dice el usuario origen y main. ¿Vale? Entonces quiere decir que ahora voy a subir las modificaciones a mi repositorio en la nube. Cuando yo hago esto se lanza, sale un request, una petición desde mi equipo local hacia mi repositorio en la nube, ¿sale? Y ahí yo agrego los datos que son pertinentes. Hasta el momento hay dos maneras, digamos, activas de realizar estas peticiones. Uno es a través del SSH, del Secure Shell, y otras a través de las licencias, ¿cómo se dice? De las credenciales, ¿sale? Entonces, yo no he dado de alta ahorita ninguna credencial, entonces lo hago con SSH. Aquí coloco, perdón, el nombre de usuario, ¿no? El nombre de usuario tiene que corresponder con el que yo tengo aquí, ¿sale? En este caso, mi usuario es Daniel Vázquez-medio UTP. Entonces, estos datos los deben tener bien presentes, bien en cuenta porque no puede ponerse otra cosa ahí. Daniel Vázquez. ¿Vale? Luego, a continuación, me pide mi contraseña. Y una vez que estos datos han sido validados por la plataforma, pues entonces ahora sí, ya me muestra aquí el resumen de todo lo que hizo, los archivos que subió, las ramas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá me dice se agregó una nueva rama, la rama main, bla, 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 bla. Entonces ya con esto ya está listo. Observemos qué modificación hay acá. Voy a refrescar mi navegador y observemos, ¿sale? Que en mi repositorio remoto, ya en la nube dentro de GitHub, ¿sale? Ya se muestra el contenido de mi carpeta local, ¿sale?
No quiere decir que si yo realizo algo en mi carpeta local, automáticamente aquí se va a realizar, no. Quiere decir que yo ya, una vez que tengo modificaciones en mi carpeta local, puedo mandar esas modificaciones al repositorio remoto sin problema. ¿Sale? La responsabilidad de que esté sincronizado es totalmente de quien administra el repositorio, ¿sale? Entonces, si yo estoy trabajando en un proyecto en mi equipo y me interesa que mis colaboradores o me interesa respaldar constantemente esto, pues hay que estar subiendo, digamos, de manera periódica, de tal suerte que a lo mejor por día yo realizo 10, 15 commits, sale y termino mi sesión de trabajo y subo todas las modificaciones a través de un push y ahora sí ya estoy yo con la certeza de que lo que tengo en mi equipo también está en mi repositorio en la nube. ¿Sale? Entonces, observen que aquí tengo el contenido de mi carpeta del proyecto, tengo el index, tengo estilos, tengo el script, viene después una descripción. Este texto que está acá es el que se agregó, ¿sale? Cuando yo realicé mi último commit. Aquí en la parte superior vienen las ramas que existen para este repositorio. En este momento nada más tengo una rama que es la rama principal, la rama main. Incluso también se muestra aquí en la parte de los branch. ¿Sale? Aquí está mi rama main. ¿Sale? Si yo doy clic a cada uno de los archivos, pues me va a abrir aquí el editor. Incluso yo puedo modificar este código, lo puedo descargar, lo que yo quiera. ¿Sale? Y también del lado derecho se muestra algo que se llama los commits, ¿no? Me muestra la relación de los commits, es decir, cómo ha ido creciendo mi proyecto. ¿Sale? Me dice, me muestra el listado y me dice Daniel Vázquez lo realizó hace 27 minutos. Luego se agregó una hoja de estilos, eso lo hizo hace 21 minutos. Luego se hicieron modificaciones en el index y en los estilos y se agregó el archivo script.js hace 14 minutos, ¿sale? Entonces, digamos que si yo estoy administrando, o si yo soy el administrador de un proyecto prácticamente y quiero ver cuál es el desempeño o cuál es el trabajo que van realizando mis colaboradores, pues GitHub no deja espacio a las dudas en la manera en que se va registrando este log, esta bitácora de trabajo, ¿sale? ¿Para qué me sirve esto? Pues por ejemplo, si yo en algún momento dado digo, las últimas modificaciones no me gustaron, no quedaron bien, lo que se trabajó, por ejemplo, hace 2 días estaba perfecto, bueno, pues tengo la oportunidad de viajar hasta ese momento, ¿sale? Y saber cómo estaba o qué tenía implementado e incluso crear nuevas ramas a partir de esta, desechando las que ya se habían hecho después y retomando el trabajo desde ese punto en la línea del tiempo de nuestro proyecto, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si ustedes observan también, este repositorio no tiene ninguna descripción, es decir, no me dice de qué se trata este proyecto, ¿vale? Vamos a agregar el README. Ahí tenemos el botón de README, ¿sale? Aquí está. Me dice, me propone que lo que yo puse como la descripción de el repositorio, eso queda en el archivo README, entonces ya depende de mí si yo lo dejo o lo modifico, ¿vale? Incluso puede ver el previo de cómo se vería el archivo README, ¿sale? A mí me parece correcto, no hay ningún problema, está bien lo que está ahí. Y entonces cada cosa que yo modifique o agregue dentro de este repositorio en la nube implica automáticamente que se genera un nuevo commit, ¿sale? En este caso me parece correcto que se genere este texto para mi archivo README, pero como yo estoy subiendo mis commits en español, el siguiente commit, si lo dejara así tal cual está, diría create readme.md, ¿no? Y pues quiero que diga readme está bien, pero creado, ¿no? So, aquí le pongo readme.md creado. Perfecto. Luego aquí viene una descripción opcional, además del mensaje asociado al commit. No me importa, así lo dejo. Y observen que aquí también me da la opción para
que esa modificación quede en la rama principal o en una nueva rama, ¿sale? Es decir, crear una línea alterna del tiempo, ¿sale? Que contenga esta modificación, ¿sale? Y pero que no quede en la rama principal. Me interesa en este momento que quede en la rama principal sin problema. Ahí le digo commit nuevo archivo y ya quedó listo. Observen que ahora mi repositorio muestra la descripción del proyecto, ¿sale? Pues es muy breve, no, realmente no me dice gran cosa. Esto es de prueba, lo puedo editar en cualquier momento. Y observen también que dentro del listado de archivos de mi carpeta de proyecto ya está el archivo readme.md y está asociado a un mensaje que es readme.md creado y me dice que se crea ahorita y en total ya tengo 4 commits. ¿Ok? Aquí está la línea del tiempo. Muy bien, pues ya está, pero a comparación de lo que yo tengo en mi repositorio local, pues hay diferencia, ¿no? Porque hay un archivo que no está en mi, ¿cómo se llama? En mi repositorio local, pero sí está en el repositorio en la nube. Bueno, pues yo lo que quiero es entonces tener la oportunidad de que esté el mismo contenido en el local que en el remoto. Y eso lo hago con el comando git pull, ¿ok? Entonces yo digo git pull y entonces todo lo que está en el repositorio remoto lo sincroniza con el repositorio local, ¿ok? Como yo ya me había logueado, pero además es un repositorio público, pues me hace una copia tal cual de lo que está en el repositorio y lo sincroniza con lo que está en el repositorio local. Así que si ahora le doy git log, ¿vale? One line. Observen que ahora ya tengo 4 commits, ya no tengo 3, ¿ok? Y además me dice, por ejemplo, que el último commit, ¿sale? Está apuntando hacia lo que tiene mi rama principal y además lo que tiene la rama principal dentro de ¿cómo se llama? Dentro del mi repositorio remoto. ¿Sale? Entonces está sincronizado con el repositorio remoto. ¿Vale? Si yo observo aquí en mi carpeta de proyecto directamente, ya también observo que ahí está el archivo readme.md sin problema. ¿Ok? Entonces de esta manera vamos trabajando. Si yo hiciera una modificación aquí ahorita, pues necesitaría subirla para que se vaya sincronizando, etcétera, etcétera. ¿Ok? La siguiente sesión rápidamente veremos cómo crear ¿cómo se llama? Cómo crear ramas, ¿vale? Para crear líneas alternas de mi proyecto donde se vayan trabajando diferentes cosas, ¿sale? Y finalmente, pues cómo unir esas modificaciones nuevamente en una sola rama. Y, por ejemplo, cómo clonar o cómo clonar en un repositorio local o cómo clonar en un repositorio remoto un proyecto, ¿ok? No sé si hasta el momento tengan alguna duda, pregunta, sugerencia. Bueno, parece que no. Entonces, por favor, permítanme un momento y y paso lista.